Buen día, tutor, compañeros. Presentación a Marta Rojas por Germán David Vargas Garzón, Investigación 2, curso Tecnología y Gestión de Procesos Logísticos. En la investigación cualitativa podemos ver diseños de investigación y sus principales características son. Entonces, podemos comenzar con la etnografía. La etnografía surge a mediados de los años 69 como una interdisciplina sistemática y explícita para abordar el análisis de la etnografía. Es una metodología de investigación de las ciencias sociales que proviene fundamentalmente de la antropología social y o cultural. El sociólogo Anthony Giddens define la etnografía como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo. Esta metodología pone el foco de atención en el individuo, obteniendo los datos directamente de la observación y la interacción con este en un contexto cotidiano y natural, por lo que podemos hablar de la obtención de datos. El objeto de estudio es un grupo humano cultural o étnicamente diferenciado, y los métodos de recogida de datos es sobre la observación en profundidad. Seguimos con la etnografía virtual. La etnografía virtual es la respuesta del método etnográfico a una nueva realidad surgida con el auge de las nuevas técnicas de información y comunicación. Tiene un objeto de estudio que es el impacto que tiene la forma de interactuar entre individuo-individuo, individuo-colectivo-individuo, y es casi incomparable en relación a otras tecnologías. La etnografía virtual es la respuesta del método etnográfico a una nueva realidad surgida con el auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación. La recogida de datos es que la etnografía virtual funciona como un módulo que problematiza el uso de Internet del motor, y la etnografía pasa de la concepción de multisitio, entendiendo que se puede llevar a cabo de varias comunidades al mismo tiempo, a abrir aún más el abanico y pensar como fluida, dinámica y móvil. La teoría fundamentada se originó en la escuela cuando Bernard Glaser y Amsel Strauss deciden publicar el libro Discovery of Grounding Theory. En este libro explican cómo se puede fomentar el descubrimiento de rigores analizados en la investigación social. Glaser y Strauss en este enfoque en la década de 1960, y ambos creadores eran sociólogos y la teoría fue desarrollada por los dos. Tiene un diseño metodológico que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural. La teoría fundamentada es sobre todo una metodología dada al estudio de la realidad social y tiene sus antecedentes en el interaccionalismo simbólico de Mead. El objeto de estudio es un fenómeno social para lo cual se sirve, y los métodos de recogida de datos utilizados es el muestreo teórico. Selecciona casos o participantes conforme a la necesidad de precisión y refinamiento. Tenemos la investigación. Esto nos dice que este término de investigación-acción fue utilizado por primera vez en 1944. Describió una forma de investigación que podría ligar el enfoque experimental de la ciencia social que respondieran a los sociales principales de entonces. Basado de intervención no neutro ni distante del investigador, cuya acción y participación junto al de los grupos implicados ayudan a la realidad a través de dos procesos, pues su finalidad es práctica, la de que los participantes puedan dar respuesta a un problema a partir de su intención, acción y resolución. El objeto de estudio que maneja son los grupos humanos, poblaciones que presentan un problema que requiere la intervención de un investigador para ayudar a la búsqueda, y maneja unos métodos de recogida de datos por medio de observación participante, entrevistas en profundidad, entrevistas grupales, talleres, revisión de textos y documentos y un trabajo de campo. Enseguida tenemos en el estudio de caso, decimos que en 1870, Christopher Columbus Langell, profesor de la Universidad de Harvard, empezó a enseñar leyes haciendo que los estudiantes leyeran de leer libros de texto. Hacia 1914 se realiza como método de enseñanza en el programa de Derecho bajo el término Case System. El método pretendía
que los alumnos la solución a una historia concreta y la definieran. El método de técnica de investigación habitualmente utiliza las ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, el análisis sistemático de uno o varios casos. Para ese caso entendemos todas aquellas circunstancias o situaciones de los que se requiere más información o merecen algún tipo de. Está basado en un objeto de estudio dependiendo del campo de investigación en el que se lleve a cabo, y este estudio de casos puede estar centrado en una gran variedad de materias o cuestiones en el ámbito de la psicología, y este suele estar relacionado a la investigación de las enfermedades, trastornos o alteraciones mentales a través de las que las padecen. Método de recogida de datos que, a diferencia de otros tipos de investigación empírica, esta metodología es considerada como una técnica de investigación cualitativa, puesto que el desarrollo de esta se centra en el exhaustivo de un fenómeno y no en el análisis estadístico. Tenemos la fenomenología, creada por el matemático, físico y astrónomo Edmund Husserl en 1859 entre 1938, que rompe con el vitalismo para inaugurar una nueva etapa del pensamiento. La fenomenología se caracteriza por ser puramente descriptiva. Por esto decimos que es un estudio de la perspectiva de los actores, de estudios y trabajos que utilizan en este enfoque como etnográficos por motivos etimológicos de extensión y de tradición académica, antropológica clásica. Los entenderemos en diferentes, no tanto como en el objeto de estudio. El objeto de estudio son los grupos humanos e instituciones, y hablamos de etnografía si se refiere a un grupo natural o de. Y los es el trabajo de campo, las observaciones, la observación participante y la entrevista en profundidad, es decir, conductas observadas y palabras escritas. Este es el fin de la presentación, espero haber cumplido.